En el contexto de la novena de la Inmaculada aquí en Yecla, hemos estado celebrando, apropiándonos y con el deseo de transmitir nuestra fe. Por eso también les invito a que quienes deseen me acompañen en un saludo a la Santa Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, queremos compartir algunos pensamientos sobre la vida cristiana en una sociedad postcristiana. Vamos a desarrollar nuestro tema en 4 partes. Primero, vamos a comentar cómo el cristianismo se está acabando desde antes de nacer. Es decir, desde el principio, la fe cristiana ha sido un estorbo, un fastidio para distintos sistemas de poder, sistemas de pensamiento y personas específicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un recuento de cómo el cristianismo lleva acabándose 20 siglos. La frase, claro, tiene su ironía y de eso se trata. En segundo lugar, nos vamos a centrar por un momento en una pregunta. ¿Qué es lo que fastidia exactamente del Evangelio? ¿Qué es lo que talla o incomoda? Ese es el segundo punto. El tercer punto es, ¿dónde están los frentes de conflicto? Que son variados, que son constantes, y vamos a ver que en cada uno de ellos hay una oportunidad. Es decir, el cristianismo siempre ha crecido en las fronteras de conflicto. El conflicto ha sido el lugar de crecimiento. O sea que, lejos de ser un freno, ha sido un aliciente, una invitación, en cierto sentido, un motivo de crecimiento. Ese es el tercer punto, lo de los frentes de choque. Y el cuarto punto, algunas propuestas. Cuento con que para la mayoría de nosotros, un encuentro de esta naturaleza no es solamente informativo, sino que también queremos llevar claves concretas a nuestra vida cristiana. Entonces son esos 4 puntos. Primero, la síntesis histórica. Segundo, la esencia del conflicto. Tercero, los frentes. Y cuarto, las propuestas. Vamos con lo primero. En el Evangelio, según San Juan, encontramos la primera expresión clara del deseo de acabar con esa locura que es el mensaje de Jesús de Nazaret. La frase la pronuncia Caifás, sumo sacerdote en aquel tiempo. Dice él: vosotros no entendéis nada. ¿No os dais cuenta que conviene que muera uno y no que muera todo el pueblo? Para Caifás, la cosa es sencilla. Se acaba Cristo y se acaba ese desorden. Porque decía él, van a venir los romanos y van a acabar con el lugar santo. De hecho, los romanos llegaron unos años después. Hacia el año 70, Jerusalén fue completamente arrasada. Pero Caifás, en sus palabras, quiere acabar con el mal ese de raíz. Es la primera expresión del deseo de acabar con el mensaje cristiano. Viene la noticia de la resurrección. Y el día mismo de la resurrección, según nos cuenta San Mateo, las autoridades judías dan una fuerte suma de dinero a los soldados
para que éstos testifiquen que mientras estaban durmiendo, robaron el cuerpo. Observemos que nuevamente es un intento de frenar, asfixiar el mensaje cristiano. Es decir, no hay resurrección. Eso no existe. El que se murió, es un fracasado, ya no pienses más en él. Pero la predicación continúa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, nos cuenta el famoso milagro de aquel paralítico que estaba al lado de la puerta llamada Hermosa en el templo. Ese milagro, innegable incluso para los detractores, obliga a que las autoridades del templo intervengan. Y la manera como intervienen es, bueno, vamos a aprisionar, vamos a amenazar, vamos a azotar a los apóstoles. ¿Cuál es el propósito? Frenar, estrangular el mensaje cristiano. Tienen varios encontrones con los apóstoles, y en uno de ellos, alguna de estas autoridades judías le dice a Pedro: ¿no os habíamos prohibido formalmente que enseñarais en nombre de ese? O sea que está el intento de acabar, de frenar. La primera persecución sistemática, muy bien diseñada, es la de un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso. Él utilizó, parece que durante toda su vida, los dos nombres. Algunas personas creen o creían que Saulo era antes de la conversión y Pablo después de la conversión. No es exacto. Saulo hace alusión a Saúl, nombre típicamente hebreo. Pablo o Paulus es un nombre poco frecuente pero existente en lengua latina y en el ambiente romano. Y Pablo o Saulo utilizó los dos nombres. Ese detalle no es tan relevante para lo que traemos aquí. Lo que sí es relevante es que este hombre diseña una estrategia para acabar con el cristianismo. Yo creo que es algo que no se predica lo suficiente. Pablo tenía un plan para acabar con los cristianos. A ver, ¿en qué consistía ese plan? El primer golpe fuerte fue cuando se toma la determinación de degollar a Santiago, el apóstol Santiago. A raíz de eso se desata toda una persecución en Jerusalén. ¿Pero qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que esa persecución hizo que salieran de Jerusalén muchos cristianos. Se quedaron prácticamente solos los apóstoles en Jerusalén. Salieron muchos cristianos, pero nos dice la Sagrada Escritura, los que salieron iban predicando. Entonces, Pablo, persona de inteligencia sobresaliente, se da cuenta que esa estrategia no va a funcionar. Golpear en Jerusalén lo que produce es un estallido, una dispersión de gente que entonces predica en otras partes. Así no vamos a acabar nunca, porque donde golpeamos se riegan más. Por eso Pablo cambia de estrategia. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Pablo iba para Damasco? La razón es que el lugar más alejado donde había noticia de que existían los del camino, que era como los llamaban en esa época, no se utilizaba la terminología de cristianos, el lugar más alejado donde estaban era precisamente Damasco. Entonces la estrategia de Pablo es muy inteligente, muy lógica. Él dice, nos vamos hasta donde ha llegado la infección, cortamos por lo sano y empezamos a recoger. Es decir, es una maniobra de acoso, de encerramiento. Si golpeamos en Jerusalén, ya sabemos lo que pasa, salen y predican a otras partes. Y si luego golpeamos en Samaria, siguen extendiéndose, así no va a ser. Entonces Pablo tiene una estrategia que logra convencer a los sumos sacerdotes. Lo que hay que hacer es distinto. Lo que hay que hacer es irse hasta donde llegó la infección es el cristianismo, irse hasta ese borde
y, como se dice a veces, cortar por lo sano y empezar a recoger. Empezar a recoger, ¿qué significaba? Ya no se extiende más la infección, se reúne a la gente en Jerusalén, se aprisionan, se matan y quedó extinto el tumor, se acabó el problema. Esa es la estrategia de Pablo. O sea que realmente de lo que se trata es de acabar con el problema, acabar con esa enfermedad llamada cristianismo, así la llamamos nosotros. Pero todos sabemos lo que pasó. Resulta que el que tenía el plan maestro fue convertido por el amor de Dios. El amor de Dios convirtió en apóstol del Señor al que tenía el primer plan masivo para acabar con el cristianismo. Después de Pablo, entonces, ¿qué sucede? Pues vienen todas estas persecuciones del Imperio Romano. También los romanos fueron muy inteligentes. Las persecuciones no fueron indiscriminadas. Las persecuciones tenían sobre todo un efecto de amedrantamiento. Dato que es muy importante, porque también en nuestra época lo principal de la persecución es causar miedo, es asustarnos a todos. Las persecuciones de hoy consisten fundamentalmente en eso, llenarnos de miedo, que no nos atrevamos a decir completo el mensaje. De eso es de lo que se trata. Esto se ha repetido a lo largo de la historia muchas veces. Entonces, ¿cómo hicieron los emperadores para aumentar el miedo? Pues utilizaron distintas estrategias. Hubo persecuciones que se concentraban en los catecúmenos, como quien dice, si le cerramos la fuente de entrada, tarde o temprano se extinguen. En otras ocasiones vino la persecución a los pastores, a los obispos y sacerdotes. Durante los 3 primeros siglos, más de la mitad de los papas murieron mártires. Ese era el nivel de persecución que había. Entonces, hubo otras persecuciones que, por el contrario, tenían unos grados absurdos de crueldad. En el santoral romano recordamos a Inés, la famosa niña mártir, la que se celebra en enero, me parece que es el 21 de enero, me corregí si estoy mal. Bueno, esta Inés mártir muere en el siglo III. Inés tendría unos 12 años. O sea, por favor, imaginad ese espectáculo. Una chiquilla de 12 años que la van a decapitar así en público. Y a esta le toca poner pues su cabeza sobre el lugar respectivo y luego el otro con la espada pues acaba con la vida de esa pequeñita. ¿Para qué esas demostraciones de crueldad? Para producir miedo, para decir, por ese camino estás perdido, no tienes nada que hacer. El poder que se muestra con tan exacerbada crueldad, incluso tratándose de niños, ¿qué es lo que está diciendo? No nos vamos a detener. Se trata de asfixiar, se trata de ahogar a base de miedo. Bueno, es diversa y compleja, saltemos unos siglos, es diversa y compleja la cuestión del avance del Islam. No se puede meter todo el mundo musulmán en 2 o 3 frases, porque hubo mucha variedad. Hubo regímenes de un poco más de tolerancia, otros más intolerantes. Pero lo que no cabe duda es que en muchos lugares el Islam estableció efectivamente estrategias de desaparición del cristianismo. Y lo lograron. En muchos lugares. Tal vez el que uno puede recordar de una manera más inmediata es el norte de África. Si vas a buscar toda esa zona que fue evangelizada, por ejemplo, la zona de San Agustín, el Tagaste, el Cartago, Hipona, por supuesto. ¿Dónde están las comunidades cristianas hoy? Ahí, pues simplemente no hay, no existen. Eso corresponde más o menos a Túnez actualmente y no existe fe cristiana ahí. O sea que también en el Islam la propuesta, o mejor dicho, la estrategia es desaparición física del cristianismo. O te conviertes o mueres. Un poco lo que hemos visto con el Estado Islámico.
aunque excepciones hay, y hay que respetarlas porque así lo muestra la historia. En tiempos todavía más recientes, la Ilustración presentó al cristianismo como una gran tontería, como una superstición contraria al uso de la inteligencia. La gran estrategia de la Ilustración no va a ser la persecución física, sino más bien la grieta de la confianza pública en eso que llamamos cristianismo. Y la manera de agrietar la confianza en el cristianismo es presentar al clero como una cantidad de astutos aprovechados de la ingenuidad de la gente. Es decir, el sostenimiento de una superstición para provecho propio. Imaginad por favor lo que esto significa. En la medida en que las personas ven al sacerdote o ven a su clero como ignorantes, como astutos, como perversos y como egoístas, se rompe el vínculo fundamental de toda comunidad cristiana. Porque resulta que toda comunidad cristiana está llamada a ser presidida por aquellos que han sido ordenados para el ministerio. Entonces la estrategia básica, el puntal, el ariete de la Ilustración va exactamente a ese vínculo. Por hacer una comparación tal vez un poco gráfica, si el llamado vocacional del sacerdote es ser presencia ministerial de Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia, podemos decir que la Ilustración hace un ataque al cuello, es decir, quiere destruir toda confianza entre la cabeza y el cuerpo, en este caso, entre el ministro ordenado, el sacerdote, y la iglesia. Eso es lo que pretende. Y lo logró en buena parte. No solamente eso, hay cosas que no debemos olvidar sin resentimiento, pero no hay que olvidarlas. No hay ninguna razón para olvidarlas. Esta es la época también en que la Revolución Francesa quiere imponer una iglesia alternativa. Una iglesia que sea católica, pero solo de nombre, en la cual los sacerdotes tienen que jurar fidelidad, pero no al Papa, no al Evangelio, no a Cristo, sino jurar fidelidad, como es bien sabido por la historia, al gobierno revolucionario, al directorio en primer lugar, que fue lo primero que surgió ahí en la Revolución Francesa. Y entonces viene otra herida mortal de la cual no se ha repuesto completamente Francia. Una herida mortal que consiste, es que son dos heridas. Una es la que ya dije, decapitar al catolicismo, porque tú separas la cabeza del cuerpo, el sacerdote de su pueblo. El sacerdote es el representante de una superstición y utiliza esa superstición para provecho propio. Entonces ahí estás atacando de un modo, llamémoslo horizontal, a la iglesia, estás atacando el cuello. Pero luego hay otra, que es un ataque vertical, que es querer dividir la misma cabeza. ¿En qué sentido? En el sentido de causar división en el clero. Esta estrategia la han vuelto a utilizar luego otros. Hugo Chávez en Venezuela, una de las cosas que hizo fue fundar una iglesia alternativa. Esa es una de las cosas que él hizo. No le funcionó, no prosperó. Gracias a Dios, la razón principal por la que no prosperó fue por la actitud profética de los obispos de Venezuela, empezando por el cardenal Urosa, hombre al que aquí le quiero tributar mi más cálida admiración, el cardenal de Caracas, un hombre que está realmente exponiéndose de muchas maneras para mantener la verdad del Evangelio y para pronunciar ante el mundo la realidad de lo que vive Venezuela. Pero Hugo Chávez intentó exactamente lo mismo del galicanismo, exactamente, crear una iglesia paralela. Evo Morales, socialista, a su estilo, a su modo, en Bolivia ha intentado lo mismo. Los dos grandes centros de la Iglesia Católica, los tres grandes centros de la Iglesia Católica son los mismos tres grandes centros en Bolivia, es decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pues en Cochabamba el gobierno ha impulsado, ha subsidiado, ha animado a sacerdotes, muchos de ellos ni siquiera ordenados, pero personas a las que llaman sacerdotes, para que sigan prácticas pastorales que están prohibidas por los obispos de Bolivia. En concreto,
la pésima práctica de estar celebrando misas en las casas. Eso está sumamente restringido y reglamentado por los obispos en Bolivia, como creo que tiene que ser. Entonces, una de las cosas de esta iglesia alternativa, impulsada por Evo Morales, es ¿cuál? Que los sacerdotes de la Iglesia Católica Boliviana, o el nombre que le haya puesto, celebran todas las misas que tú quieras, donde tú quieras. Bueno, entonces, en la estela de la Revolución Francesa, esto es lo que sucede exactamente, tal cual. Es decir, hay una división profunda en el clero. Hubo escenas terribles que no hay que olvidar, repito, no desde el resentimiento, sino desde la verdad histórica, para entender qué es lo que ha sucedido. Escenas como, por ejemplo, sacerdotes que llevaban muchos años de párrocos, eran fieles a los sacramentos, fieles a la doctrina, fieles al Papa. Sacerdotes de estos que eran sacados a la fuerza por la policía el mismo día en que se instalaba otro sacerdote, usualmente mucho más joven, cuya única diferencia con el anterior era que el anterior juraba fidelidad al sumo pontífice y el nuevo juraba fidelidad al régimen. Estas son realidades históricas. Entonces, por eso te digo que el cristianismo se está acabando desde siempre, lleva 20 siglos acabándose. En el mismo siglo XIX, o mejor dicho, el siglo siguiente, en el XIX, tenemos la embestida filosófica, fundamentalmente a través de Feuerbach, a través de Marx y a través del positivismo inaugurado por Augusto Comte. ¿Y qué es lo que dice Augusto Comte? Podríamos decir, en los ecos de lo que había dicho la Ilustración, Comte dice que hay 3 grandes etapas en la historia de la humanidad. Una etapa en la que todo se explica con fábulas, otra etapa en la que todo se quiere explicar con ideas de tipo metafísico, y luego la verdadera, la real etapa del conocimiento, que es la del conocimiento positivo, el conocimiento científico. Lo interesante de Augusto Comte es que él estaba convencido, parece que sinceramente convencido de que el cristianismo ya se iba a acabar. Es decir, que ya no le quedaban sino 2, 3 estertores y se acababa el cristianismo. Tanto que él hizo una profecía, no le salió, él hizo una profecía: en pocos años estaré predicando el positivismo en Notre Dame. Consideraba este hombre que el avance imparable de la ciencia iba a llevar a la desaparición del cristianismo. Y que cuando desapareciera el cristianismo, pues no iban a desaparecer esos preciosos monumentos que son las iglesias. Entonces él decía, pues las iglesias se van a volver auditorios, y en uno de esos auditorios muy elegante, Notre Dame, pues ahí voy a predicar yo. Eso pensaba Augusto Comte. Lo que quiero destacar de esa idea no es la arrogancia ni el desfase con la realidad. Lo que quiero destacar es que él estaba convencido que ya no le quedaba casi nada a la iglesia, que ya se va a acabar, que el cristianismo ya se acabó, que no hay nada que hacer. Unos pocos años después, Federico Nietzsche predica la muerte de Dios. Ya Dios se murió. Esa imagen, porque vaya si es un gran escritor ese hombre en cuanto a escritor. Tristemente, pues sabemos a qué servía su pluma. Pero qué escritor. Esa imagen de aquellos que van caminando por el bosque y se encuentran al ermitaño y se ponen a conversar entre ellos porque el ermitaño todavía cree en Dios. Oye, ¿qué pasa con esto? Es decir, la sorpresa de ellos está representando la distancia epistemológica a la que ellos se sitúan de ese hombre que todavía está envuelto en las telarañas, está sujeto a los lastres de una creencia absurda. Esa misma actitud sigue hoy. Hay un servicio en internet al que yo mismo estoy suscrito, en buena parte para hacer penitencia. Ese servicio se llama Quora. Quora es un servicio de preguntas y respuestas, una especie de gigantesca red social en donde muchas personas preguntan de muchas cosas. Realmente es muy ilustrativo en muchos temas, como en todo lo que sea internet encontrarás basuras y la buscas también.
Pero lo que me llama la atención es que una gran porción de preguntas tienen que ver con la religión y la inmensa mayoría de las respuestas de la gente que tiene una formación científica va en el siguiente tono. Mira, si tú quieres seguir con tus amigos imaginarios, allá tú. Pero nosotros ya sabemos en dónde está el verdadero conocimiento. O sea que para ellos la religión es eso. Es una colección de amigos imaginarios, pero con un agravante, que de mala fe tú quieres sostener a la gente en el engaño. ¿Por qué? Porque de ahí derivas tu sustento, sobre todo pues si eres cura. Unos años después se están cumpliendo precisamente 100 desde esto que voy a decir, pues tenemos aquel acontecimiento de la revolución bolchevique, la subida del comunismo en la Unión Soviética, bueno, de hecho la creación de la Unión Soviética, ¿y qué? Y un gran proyecto para eliminar completamente el cristianismo, para eliminarlo. Una amiga mía religiosa estuvo en Cuba hace unos 20, un poco más años, 20, 30 años. Esta religiosa allá, pues, se encontró con un ambiente distinto de lo que hay hoy. Hoy se puede decir que hay un poco más de apertura, indudablemente. Las cosas de verdad cambiaron para mejor con la visita de San Juan Pablo II a la isla de Cuba. Lo que os voy a resumir de esta misionera católica se sitúa antes de la visita del Papa Juan Pablo II. Bueno, me contaba ella que la gente era muy temerosa cuando veía una religiosa y que hablaba de catequesis y que hablaba de Jesucristo, la iglesia, la primera comunión, todas esas cosas que para nosotros son tan normales. La gente miraba con desconfianza y era muy difícil adivinar si su desconfianza era ignorancia, si su desconfianza era incredulidad o si su desconfianza era miedo. Porque lo que ella descubrió precisamente es que en muchos casos era miedo. Es decir, gente que había logrado conservar su fe después de 30 y más años de Fidel Castro, después de todo ese tiempo habían logrado conservar su fe, pero tenían miedo de ser reconocidos como cristianos. En ese ambiente, ella me cuenta la siguiente historia. Estuve visitando algunos labriegos, algunos campesinos por allá, y después de que yo les hablaba, me parece que era tiempo de Navidad, les hablaba el nacimiento de Cristo, dice, yo sentía que no los estaba convenciendo, que estaba perdiendo mi tiempo, porque no había ninguna reacción, ninguna aprobación, ninguna calidez, nada, solamente como un ejercicio de paciencia a ver cuándo se calla esta mujer. Eso era lo que ella sentía. Pero en un momento dado, el dueño de casa le dice, hermana, ¿usted me puede acompañar un momento? Entonces se la lleva por allá dentro de la casa, atraviesan un solar donde estaba la letrina. Y en el tanque de la letrina no había agua. Él destapa el tanque, claro, a esas alturas esta religiosa no sabía qué pensar, porque este tipo me trae para acá. Destapa el tanque de la letrina. Dentro del tanque, en la parte de abajo, había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, que la fe tenga que esconderse en el tanque de un inodoro y de una letrina muestra el nivel de presión al que se puede llegar con ese tipo de gobierno. Pero en esto no tengo que ahondar mucho porque hay memorias parecidas y seguramente más dramáticas mucho más cerca de vosotros por aquí también. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que esa idea de que el cristianismo ya se va a acabar, esa idea es muy antigua en realidad. O sea, el cristianismo viene acabándose hace mucho rato. Abrevio, mira, después nos encontramos con la gente de la nueva era. Yo era joven seminarista cuando empiezan a difundirse estas ideas de la nueva era. Y en aquella época, esto no lo recuerda mucha gente, en aquella época se empezaba a utilizar el lenguaje de era, ¿sabes por qué? Porque supuestamente, según los astrólogos, el tema tiene que ver con astrología, la Tierra estaba saliendo de la constelación de Piscis y estaba entrando a la constelación de Acuario.
Entonces termina la era de Piscis y empieza la era de Acuario. ¿Y Piscis qué es? El pescado. ¿Y el pescado qué es? El Ichthys. ¿Y qué es el Ichthys? Es el símbolo cristiano por excelencia. ¿Por qué el pescado representa a los cristianos? Seguramente muchos lo sabéis, porque Ichthys en griego es el acrónimo de Jesús Christos Ichthys Theou Huios Soter. Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Eso es lo que significa el anagrama Ichthys, que es un pez. Ichthys es pez en griego. Entonces, la nueva era empezó así. Esto no lo sabe mucha gente o se le ha olvidado. La nueva era empezó así. Se acabó la era del pez. Lo del Ichthys, lo de Jesucristo ya se acabó. Ahora viene la era azul. Por eso el azul es tan importante en la nueva era. Por eso casi todo lo que es de nueva era tiene ese color azul de una o de otra parte. Ahora viene la era azul, ahora viene el agua, ahora viene la vitalidad, ahora viene la renovación, ahora viene el universo nuevo. Esa es la era de Acuario. Entonces así empieza la nueva era. La nueva era empieza con una declaración del final del cristianismo. Y lo mismo podríamos decir de otra literatura, la literatura existencialista, que declara el final de un tiempo, el final de la historia, expresión que hizo muy popular Francis Fukuyama en su obra de los años 90 del siglo pasado. Todo este recuento es para dos cosas. Primero, para que nos demos cuenta de lo que significa ser cristiano. Podríamos decir, pero por favor digámoslo sin fanatismo. Y por favor digámoslo con conciencia de que nosotros los cristianos hemos sido antitestimonio grave y obstáculo serio muchas veces para que otros crean. Desde esa humildad y desde ese realismo histórico hay que afirmar algo. Y es que ser cristiano y ser perseguido es prácticamente lo mismo. Lucas capítulo 6, ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, ay de vosotros si no os están persiguiendo, ay de vosotros, algo estáis haciendo mal si no se están persiguiendo. Y en segundo lugar, este recuento es importante para que nos demos cuenta de que hay que utilizar el adjetivo poscristiano o poscristiana. Por favor, ese adjetivo utilizarlo con mesura, porque realmente es un adjetivo o es una calificación que ha sido, digamos, atesorada, que ha sido apreciada fundamentalmente por los enemigos de la fe. Podríamos decir que el afán, la prisa por declarar extinto al cristianismo ha estado desde Caifás hasta la nueva era y hasta algunas de las expresiones culturales más frecuentes. Pasemos al segundo punto, la segunda parte de nuestra reflexión. Bueno, ¿por qué fastidia? ¿Qué es lo que fastidia en el Evangelio? ¿Qué es lo que molesta del Evangelio? Podríamos decir que el Evangelio es el anuncio de la esperanza más bella y más grande. O sea, ¿qué se le puede decir a un ser humano? ¿Qué se le puede decir que sea más bello que decirle, mira, eres hijo del dueño de todo, que te amó tanto, que envió a su unigénito por tu salvación? Todo pecado puede ser perdonado, tú puedes ser renovado en él. Y el Espíritu, que es expresión de su propia vida y amor, quiere habitar en ti. Son palabras simplemente sublimes, son palabras grandiosas. ¿Por qué fastidia? Pues fastidia porque viene a derribar lo que estaba. Ese es el problema, que el cristianismo no llega a un vacío, el cristianismo llega a un terreno ocupado. Y donde hay un terreno ocupado, va a haber conflicto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ocupa? ¿Qué es lo que está ocupando el trono de Dios? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar del Señor? Para decirlo de una manera breve, lo que fastidia del cristianismo es el primer mandamiento. Eso es lo que fastidia. Y por eso, cada vez que la iglesia ha sido fiel a su divino fundador,
Cada vez que la iglesia ha sido fiel al mensaje del Evangelio, ha puesto muy en claro ese primer mandamiento. Primero Dios, con el grito Cristo Rey, con la sangre de los mártires, con la entrega de los mejores talentos para expresión de la fe, como en el caso de un Santo Tomás, de un San Alberto y de tantos otros. Lo que está diciendo la iglesia es, Él va primero. Cuando la iglesia ha sido fiel a su fundador, cuando ha sido fiel al mensaje, cuando ha sido fiel al Espíritu, la iglesia ha levantado ese primer mandamiento. Cuando la iglesia, en cambio, entra en mediocridad, que eso también ha pasado innumerables veces, y todos aquí somos, me parece que testigos de eso y sabemos de eso, por lo menos yo lo sé muy bien. Cuando somos mediocres, escondemos el primer mandamiento y levantamos el segundo. Entonces solo hablamos de amor al prójimo. Pero claro, es un amor al prójimo desconectado del amor de Dios. Y resulta que la gran novedad del cristianismo no es el amor al prójimo. Hay muchos que han hablado de distintas formas de amor al prójimo. Y es muy fácil encontrarse en un terreno amable con otras religiones y con los no creyentes y con los de otras confesiones cristianas. Es muy fácil encontrarnos en lo que se ha llamado la segunda tabla, es decir, los mandamientos que tienen más que ver con el prójimo. Ahí es fácil encontrarse. Ahí es donde el conflicto es menor, porque evidentemente ese es el terreno en el que nos resulta más sencillo tender puentes. El problema no ha sido ese. Ninguno de los mártires murió por esa segunda tabla aislada, segunda tabla de los mandamientos, lo que tiene que ver con el prójimo. Los mártires murieron por la primera, por la pretensión de poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que produce mártires. Y eso es lo que talla y eso es lo que incomoda. Tuve ocasión en este tiempo del doctorado en Irlanda. Tuve tantas oportunidades, bendito sea el Señor, tantas oportunidades de bendición, y quiero contaros una. Compartía yo mi vida de convento en Dublín con algunos que habían sido misioneros durante 20, 30 y 40 años en la India. ¡Qué tesoro de sabiduría para mí! Me contaba uno de ellos, solo una anécdota, me contaba uno de ellos. Me decía, pocos oídos son tan receptivos a la religión como los oídos de los hindúes. Y me hablaba de su propia experiencia. Como es bien sabido, hay gran devoción a la Santísima Virgen en Irlanda, especialmente por las apariciones de Enoch. Entonces, este hombre dominico, predicador del rosario, irlandés, pues hablaba de la Virgen. Para su sorpresa, cuando él empezó a hablar de la Virgen María, de la Madre de Cristo, allá en la India, la gente no solamente le prestaba atención, le pedían más. Cuéntanos más de ella. Y todo les parecía hermoso. La perpetua virginidad, que no fue concebida sin pecado, todo les parecía hermosísimo, todo. Excepto, cuando él empezó a comentar, pues que Jesucristo, el Hijo de María, es el Dios verdadero. El Dios. ¿Cómo así que el Dios? ¿No son varios? Resulta que en la India, pues, por supuesto, abunda el politeísmo. Y para ellos, oír historias de dioses es cosa familiar. Les gusta muchísimo. Voy a hacer una comparación que puede parecer irrespetuosa. En realidad no lo es. La comparación es esta. Así como un niño al que le gusta oír historias de ciencia ficción, así son ellos con estas historias de religión. Oye, y esa señora de la que nos hablaste ayer, ella subió en cuerpo y alma, o sea, está en el cielo en cuerpo y alma. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Todo eso les gusta. Pero cuando llegas a la primera tabla, cuando llegas a decir que Dios primero, cuando llegas a decir que Él es el Señor, ya ahí la cosa se complica. Eso fue exactamente lo mismo que sucedió con los romanos. La razón
por la que San Agustín escribió su obra postrera, su testamento espiritual, La ciudad de Dios, fue exactamente por lo que estamos hablando aquí. Porque, recordemos, San Agustín muere en el año 430, son años de seria y acelerada decadencia del Imperio Romano. Entonces, ¿qué decían las élites romanas de la época, los patricios, o lo que quedaba de los patricios romanos? ¿Qué decían en aquel tiempo? Decían, este imperio va a la catástrofe, estamos naufragando porque han llegado los cristianos. Es el cristianismo lo que está haciendo naufragar esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea, bueno, los romanos eran muy supersticiosos, hasta para una batalla, para cualquier cosa, tenían que consultar sus augures y todo aquello. Pero en el caso este concreto, ellos decían, la ciudad de Roma está protegida por la diosa Vesta. Habréis oído seguramente de las vírgenes vestales, que hacían unos votos muy severos, votos de continencia, más que de castidad, de continencia sexual durante un tiempo. No eran votos a perpetuidad, sino votos de continencia por un tiempo. Y la labor principal de las vestales era, en primer lugar, conservarse en continencia sexual, y en segundo lugar, mantener encendida la llama y dar culto a la diosa Vesta, que se supone que era la diosa la diosa tutelar de Roma, era la que tenía que proteger a Roma. Entonces decían los romanos, a medida que más y más gente se va pasando a esa novedad que tenéis de un solo Dios y un solo Dios y un solo Dios, pues estamos desatendiendo a los demás dioses, y por eso nos vienen estas catástrofes. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que talla? ¿Qué es lo que incomoda? La proclamación de que Dios es Dios. El primer mandamiento, eso no se lo aguanta nadie. Y por eso, cuando la iglesia ha sido robusta y coherente, con humildad, porque no puede ser de otro modo, con humildad ha levantado ese primer mandamiento y ha dicho, primero Él. Cuando la iglesia ha entrado en tibieza y en mediocridad, esconde el primer mandamiento y entonces dice, entendámonos, amémonos, querámonos, abracémonos, respetémonos, lo cual no está mal. Pero si le quitas lo anterior, parece que le quitaste la esencia a la fe cristiana. Porque para que nos entendiéramos y nos abrazáramos y nos respetáramos, no se necesitaban clavos, ni azotes, ni espinas, ni cruz, ni sangre. Tercer punto. Entonces, ¿cuáles son los frentes de conflicto? Ya lo podemos imaginar. Los frentes de conflicto son tres esencialmente. En primer lugar, las muchas idolatrías. Ese es el primer y más grave frente de conflicto. Porque es que si somos cristianos en serio no vamos a soportar la idolatría. Y no vamos a soportar la idolatría quiere decir, vamos a proclamar que Dios es el Señor. Que Dios es el Señor. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que es Señor de nuestra inteligencia, que es Señor de nuestro cuerpo, que es Señor de nuestros afectos. Eso es lo que significa. Y ahí va a haber un frente de conflicto. Pero ahí es donde está la evangelización. Exactamente ahí. Por eso necesitamos, pero con urgencia, necesitamos gente que ayude a evangelizar las finanzas, gente que ayude a evangelizar la filosofía, gente que ayude a evangelizar, por ejemplo, la historia hay que evangelizarla. Tú sabes que hay muchas versiones de los acontecimientos históricos. ¿Qué bien tan grande le haría a España, a Hispanoamérica, al mundo entero, una generación de historiadores serios que pusieran la verdad en muchos casos? Me acuerdo un profesor católico, y creo que la cosa sucedió en este país, un profesor católico que un día dice a sus estudiantes, bueno, vamos a recoger algunas opiniones para un debate aquí en público. Escribid, por favor, en una hoja vuestra opinión sobre la quema en la hoguera de Galileo Galilei. ¿Qué se puede deducir de ahí? Bueno, eso era como dar un bocado delicioso a la gente, ¿no? Entonces empiezan a escribir la fe contra la ciencia, la fe contra la razón, la intolerancia, todo ese tipo de cosas. Y claro, todos tenían muy serios argumentos para decir
es una brutalidad y es una vergüenza que la iglesia haya quemado a Galileo. Cuando ya recogen las hojas y empiezan a leer todo lo que la gente decía de la quema de Galileo, entonces dice el profesor, bueno, ahora os quiero contar una cosa. Galileo murió en su cama y nunca nadie lo quemó. ¿Qué demuestra eso? Que la gente vive de eso, vive de prejuicios. Entonces la evangelización de la historia es una cosa muy necesaria. A veces creemos que solo evangeliza el que levanta su mano en un púlpito o el que hace una producción catequética. Necesitamos muy buenos filósofos, muy buenos, porque una gran parte del desastre moral que estamos viviendo es por mala filosofía. Hay estudios muy serios, gracias a Dios cada vez más serios, que muestran que no todo sistema filosófico es compatible con la fe cristiana. En particular, hay muy serias dificultades, no es el momento de entrar en ello, pero hay muy serias dificultades entre el sistema kantiano desde su epistemología y desde su negación de la metafísica. Hay muy serias dificultades entre el sistema kantiano y la moral cristiana. Y resulta que los teólogos que se han aventurado por ese camino, luego nos han metido en unos embrollos terribles y en unas contradicciones insolubles, entre los cuales, a pesar de que tiene muchos puntos brillantes, está el conocido jesuita Karl Rahner. Es bien difícil el tema porque necesitamos filósofos que evangelicen la filosofía. Entonces, un frente evidentemente es el de las idolatrías, pero la manera de resolver las idolatrías no es a base de anatemas simplemente, no es a base de condenaciones. Con el debido respeto a la memoria del Beato Pío IX, que en su momento hizo lo que entendió que tenía que hacer, la solución no está en sacar nuevos sílabos. Necesitamos gente que con una buena preparación entre de lleno en esa arena y muestre lo que hay ahí, con serenidad, con ecuanimidad, con profundidad. Ahí hay mucho que hacer. En el terreno de la juventud, en el terreno de la alegría, en el terreno de la belleza. En Hispanoamérica tenemos un tesoro que se llama Santa Rosa de Lima. Yo vine a aprender relativamente tarde en mi vida que uno de los bienes mayores de Rosa de Lima es que era muy bonita. De hecho, ella no se llamaba Rosa. Ese es un apelativo que le pusieron porque era hermosísima como es bella una rosa. Pero lo llamativo, ¿qué es? Lo llamativo es que esta mujer, que en su momento era, según el decir, la mujer más hermosa que había en el Perú, la más bella, era también una mujer apasionadamente enamorada por Cristo. Eso es evangelizar la belleza. Necesitamos mujeres muy guapas y muy cristianas. Necesitamos hombres muy inteligentes y muy cristianos. Necesitamos historiadores muy serios y muy cristianos. Esas son las oportunidades. No nos encerremos, por favor, en un castillo de condenaciones para decir, oh mundo corrupto, vais camino a las tinieblas, las llamas del infierno os esperan. No, ese no es el lenguaje. El lenguaje es entrar en la profundidad de esto, porque como bien decía Pío XII, la iglesia no le puede tener miedo a la verdad. El segundo frente es evidentemente el uso del ser humano. Porque hay una frase que me fascina, la digo cada vez que puedo y ahora puedo, y es que los ídolos se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta, en la Eucaristía sobre todo. Los ídolos se alimentan de ti. Entonces hay que tener en cuenta que toda idolatría termina siendo uso del ser humano. En este sentido, ¿cómo se ha levantado, con qué vigor y con qué valentía se ha levantado la voz del Papa Francisco para denunciar todo tipo de uso y abuso del ser humano? Qué importante esto. Entonces ahí hay un frente muy importante que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con dignidad del ser humano. Dios permita que no nos quedemos en el nivel solo del prójimo, ¿no? Que esa proclamación de la dignidad del ser humano tenga verdadera raíz donde solo puede tenerla. Porque la dignidad del ser humano viene no posiblemente, sino viene radicalmente de que es imagen de Dios. En tercer lugar, el tercer frente es el que nos encontramos con la instrumentalización del odio. La instrumentalización del odio, ¿qué es?
A ver, para decirlo así pronto, yo creo que es tiempo de ir resumiendo. La instrumentalización del odio es lo que hace el marxismo, básicamente. Es decir, dirigirse a un sector de la población, un sector maltratado, un sector utilizado, un sector abusado, no para sanar, sino para exacerbar el odio, para producir una ola, una oleada, y luego montarse en esa oleada, como ese deporte que llaman surfing, los que se montan en la tabla esa. Entonces el marxismo funciona así: exacerbar la ola del odio, montarse en esa ola, llegar al poder. Una vez en el poder, cambia las leyes y hace lo que quieres. Esa es la estrategia del marxismo. Pero antes del marxismo lo utilizaron otros. Por ejemplo, recuerda la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dice, mira, las masas han sido oprimidas, han sido desatendidas, y por eso sacan la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la característica de que luego en Haití, los morenitos de Haití dicen, hey, nosotros también somos hombres y somos ciudadanos. Y entonces les dice el imperio francés, no, tan rápido tampoco tan rápido. Es decir, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Prueba de que había una tremenda hipocresía en ese tipo de declaración, como también sucedió, o ya había sucedido en Estados Unidos, ¿no? Todos los hombres son creados iguales delante de Dios. Pero cuando los morenitos dicen, entonces yo también soy igual a ti. No, espérate, no tan rápido, tú vas después. Y todavía ese tema racial sigue dando vueltas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que esa es la estrategia de la instrumentalización del odio. La instrumentalización del odio luego resurge en Italia con un pensador llamado Gramsci, el famoso Gramsci. Antonio me parece que es su nombre, Antonio Gramsci. Gramsci se da cuenta que el tema económico ya no da más de sí, porque Marx planteó las cosas en términos de economía y proletariado. Gramsci se da cuenta que ya no se puede ir más lejos con el tema económico. Entonces empieza a buscar nuevos sectores de la sociedad a los que se les pueda enviar el mismo mensaje. Tú has sido discriminado, tú has sido odiado, yo te apoyo a ti, vamos por el poder. Esa es la gran transformación del marxismo que sucede con Gramsci. Este tema se llama neomarxismo. Os invito cordial y respetuosamente, en un lugar como mi canal en YouTube, podréis encontrar varias conferencias sobre ese tema, neomarxismo. Mi canal en YouTube se llama Fray Nelson, así en una sola palabra con Y. Por favor, este es el tiempo para documentarse sobre el neomarxismo. Porque el neomarxismo también funciona en nuestra época con otros sectores de la población. Tú has sido discriminado, tú has sido oprimida, tú has sido aislado, tú has sido lastimado, yo te represento a ti, vamos por el poder. De momento no puedo ser más explícito, pero como decía nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso se llama neomarxismo cultural. Entonces la iglesia tiene un papel muy importante que dar ahí. Parte de eso lo vamos a comentar con el favor de Dios en nuestra conferencia dentro de un par de días. Terminamos con algunas obsesiones, sí, son como obsesiones mías, con algunas opciones necesarias. Así, puntos específicos. Primero, hermanos, hay que tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo en el que hay que estar muy despiertos. Jesús nos dijo, atentos a los signos de los tiempos. Yo no puedo sino subrayar, reteñir, resaltar y destacar esa frase. Por favor, tomemos conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Estos no son tiempos tranquilos. Lo que se está moviendo, lo que se está cociendo es serio. Tomar conciencia. Segundo, no podemos fiarnos de una supuesta cultura cristiana. Me gusta la expresión que me enseñaste el otro día, don José Antonio. Estos son tiempos en que tenemos que adaptarnos muchas veces a la intemperie. Es decir, la inercia no vale aquí. Eso de que nosotros hemos sido una nación católica y esto, no. Tú asume tu fe cristiana como si fueras la primera generación. Gracias a Dios, muchos movimientos eclesiales, movimientos dentro de la iglesia, quiero decir, se están tomando esto a pecho. Que realmente no podemos, sí tenemos que valorar el pasado, pero no podemos contar tanto con lo que hemos sido como para que se nos olvide lo que tenemos que ser. Tercero, este es tiempo para fortalecer la familia.
No me detengo en eso porque será tema de nuestra otra conferencia, pero la familia es fundamental. Es fundamental. Porque la familia es la primera que permite que el ser humano tenga un espacio, un resquicio para pensar más allá del pensamiento único que le quieren inyectar desde arriba. Se necesita la familia. Que haya una voz alternativa en las conciencias, o lo hace la familia o prácticamente no lo hace nadie. Pero viene el cuarto punto. Recomiendo abierta y descaradamente, hay que pertenecer a comunidades. Hay que pertenecer a lugares donde se viva y se practique la fe. El cristiano en soledad, el cristiano que simplemente se informa, el cristiano que está metido únicamente en su pequeño mundo, llámalo especie en vía de extinción, porque eso no va a durar mucho. Necesitamos comunidad para oír testimonio, para ser corregidos, para crecer, para salir de nosotros mismos. En fin, por 1.000.000 de razones. Si te falta la razón número 1.000.001, vete a la carta a los Hebreos donde dice: no abandonéis vuestras asambleas. Así que comunidad. Quinto punto, es la época para formarnos. Y este país sí que tiene mucho a favor en eso, porque hay una cultura de lectura y de información que es mucho más viva aquí que en otros sitios. Ahí lo que yo sufro en mi país por esto, porque la gente no tiene costumbre y disciplina de leer y de informarse en muchos temas. Mucho mejor está en eso, y que Dios os siga ayudando y os guíe en esas búsquedas y pesquisas. Mucho mejor está la querida España. Entonces, formación permanente. Hay que utilizar canales católicos, portales católicos, encuentros, esto que estamos haciendo. Estos son lugares para despertar y para decir, a ver qué estamos haciendo. Luego, recordar que la fe, si no se da, se pierde. Hay que estar evangelizando. La evangelización, es decir, no podemos quedarnos en que los tiempos son malos y hacerlos nosotros peores. No, estos son tiempos para anunciar, son tiempos para salir, son tiempos para lo que nos dice el Papa: iglesia en salida, periferias. Eso que no quede en eslogans, eso hay que hacerlo, eso hay que conseguirlo. Otra sugerencia: entendamos, hermanos, que hay que sembrar a largo plazo. La mayoría de nosotros, yo ya hago cuentas para mí mismo. Algunos todavía me dicen joven, lo tomo como un cumplido, no me considero ya de ese sector de la población. Yo tengo ya un poquito más de 50. Las cuentas que yo hago es que toda esta labor de evangelización, de internet y de todo eso, yo la hago para los que vengan después de que yo me muera. Porque esto hay que sembrar, esto es para después. Esto es para después, hay que saber sembrar para después. Y hay que tener esa paciencia, porque si nos da el virus de la impaciencia y si queremos ver ya los frutos, no van a aparecer. Muchos de esos pequeñitos y de esas pequeñitas, todavía tengo aquí el eco de los cantos bellos, tiernos en la novena del día de hoy. Muchas de esas chiquillas son las que van a tener las luchas más fuertes, y muchas de ellas son las que probablemente tendrán que llegar a extremos de heroísmo por defender la fe. Entonces nosotros estamos preparando el terreno para esa gente que viene, pero hay que hacerlo bien. Finalmente, no imponer. Francisco, el Papa Francisco es muy claro: triunfalismo, nada. Arrogancia, nada. Esa no puede ser la iglesia. La iglesia tiene que ser servicio. La iglesia tiene que ser la que ofrece, la que tiende la mano, la que ayuda, pero la que sabe también el tesoro que tiene. Iglesia que no impone, pero que sí ofrece, y ofrece a tiempo y a destiempo, con respeto, con caridad, más que respeto, con caridad, pero ofrece. Penúltima recomendación: necesitamos oportunas expresiones públicas. En alguna entrevista que me hacían los amigos de radio en Teleyecla, me preguntaba el entrevistador, me decía: bueno, ¿y qué es lo que más le ha llamado la atención de esta población, de las celebraciones? Bueno, tantas cosas me han gustado, todo el mundo sabe que hay solo una que no me gusta, pero todo me ha gustado, todo me ha gustado, menos una sola cosa. Pero lo que más me ha gustado, la fe a la calle. Yo me he gozado todo lo que ha sucedido en la calle. Una cosa que, no sé, me elevó el corazón fue este tema de la ofrenda de los niños.
Mira, ver a estos cristianitos, cristianitas, hermosos, majos, guapos, con su rostro levantado, con unas flores, y esto es para la Virgen y que se sepa. Eso es bello. Eso es bello. Eso no hay que hacerlo con pedantería, ni con soberbia, ni con arrogancia, pero tampoco hay que esconderlo. La fe a la calle en el momento oportuno y cuando hay que hacerlo. Y por supuesto, la última recomendación, que en el fondo es la más importante, orar y orar y orar. Porque solo en la oración Dios hará de nosotros instrumentos realmente útiles para su evangelización, porque es suya y para su gloria. Y así terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.